poder actuar el derecho penal solo, no vamos a poder tener un derecho penal que se aísla y no toma en cuenta el criterio criminológico, el criterio procesal, y aterrizar en una pena o medida de seguridad, utilizar los conocimientos médico-legales a la criminalística para descubrir el hecho. Entonces, está claro que el derecho penal está en una simbiosis inescindible, en una simbiosis imposible de separarla dentro de lo que es la problemática de las ciencias penales. ¿Cuál es la problemática? El delito, ¿no? Dentro de la problemática de las ciencias penales, el delito es lo que nos tiene de alguna manera compungidos en cuanto a cómo resolvemos el problema. Bueno, vámonos al derecho procesal penal. Comúnmente, cuando se habla de derecho procesal penal, uno se representa al Código de Procedimiento Penal o se imagina que el derecho penal está en el Código Penal y el derecho procesal penal está en el Código de Procedimiento Penal. Y en cierta forma podríamos decir que sí. ¿Por qué digo en cierta forma? Claro, cuando hablamos de derecho penal, aterrizamos en la parte especial del código porque los delitos a los que hacemos referencia, la problemática delictiva, el concepto y todo el contenido de lo que es el delito está en la ley penal, y la ley penal es el código penal. Y las instituciones que giran en torno al problema delito están en la parte general del código. El código penal, por lo tanto, se identifica normativamente con el derecho penal. Y a la vez, el código de procedimiento penal aparentemente tendría el mismo rol, es decir, identificar las normas procesales que tienen que ver o que están vinculadas con el proceso penal. Esto es cierto, digo a medias, porque algunas normas importantes, algunas normas trascendentes, procesales, no están en una primigenia fase en el Código Procesal Penal, sino están en las garantías jurisdiccionales. Si alguien tiene, por favor, la Constitución Política del Estado, busque a partir del artículo 109 las garantías jurisdiccionales. Y dentro de las garantías jurisdiccionales ustedes van a encontrar reglas procesales muy importantes, reglas procesales que son normas del proceso para el proceso penal, ¿no? Que nadie puede ser detenido sin haber sido con un mandamiento correcto, que la aprehensión en flagrancia es solo para ciertas circunstancias, que el debido proceso. A ver, vamos a leer un poco para ilustrar y para ver cómo se ubica el código, la Constitución Política del Estado. Adelante, el que tenga la norma a la mano. Sí, aquí, doctor. Adelante, compañero Elmer Mamani Quispe. Desde el artículo 109. Sí, ¿qué dice el título del 109? Dice capítulo primero, garantías jurisdiccionales. Artículo 109. Siga leyendo. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Parágrafo 2. Los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por la ley. Artículo 110, parágrafo 1. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. Parágrafo 2. La vulneración de los derechos constitucionales hacen responsables a sus autores intelectuales y materiales. Parágrafo 3. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior. Artículo 111. Los delitos de genocidio,
de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles. Imprescriptibles, Artículos ya. A ver, imprescriptibles. ya. Vea dónde acaba y empieza el siguiente título, a dónde acaban las garantías jurisdiccionales. Acaban en el artículo 124, doctor. Perfecto. Van a leer control de lectura, anoten, igual el auxiliar, todas las garantías jurisdiccionales. Es el control de lectura para el próximo martes, ya que no tienen tarea y como tenemos, ya pueden empezar, además, después de que acaba la clase, siempre tienen que tener controles de lectura. Entonces, las garantías jurisdiccionales. Vamos a tener hasta el próximo martes con seguridad ya un sistema de plataforma para que suban sus pruebas, sus exámenes, pruebas, ¿no? Eso significa también que vamos a ser más rigurosos en el control de la misma prueba, muy rigurosos. A ver, no necesito que en este momento dominen esas garantías jurisdiccionales. Lo que a mí me interesa es que las lean, porque a los que van a ser abogados eso les sirve de mucho. Pero estamos claros en decir que el derecho procesal penal no es un sistema de normas que nacen en el Código Procesal Penal, que acaban en el Código Procesal Penal, sino que el derecho procesal penal puede estar primero representado por normas constitucionales. En las garantías jurisdiccionales encontramos una suerte de mandatos procesales que se deben cumplir y que son de preferente cumplimiento y obligatorio cumplimiento. Ahora, ¿qué es el proceso? El proceso es un conjunto de pasos que nos conducen a algo. El proceso es un medio para llegar a algo. El proceso penal significa que a través de un sistema normativo, llamémosle adjetivo, porque el sustantivo es el derecho penal y este es el derecho adjetivo, vamos a tratar de descubrir, y digo tratar porque es una aspiración, la verdad histórica es una aspiración, es un anhelo sobre la búsqueda de el supuesto hecho delictivo y sus supuestos autores. Y digo que es un anhelo, una aspiración y es un intento, porque lo que sí vamos a lograr es una verdad jurídica, pero no necesariamente una real verdad, que muchas veces está casada, está unida al hecho vencido en el tiempo, hecho que no se va a volver a repetir. Hay extraordinarias circunstancias, en las que una cámara, por ejemplo, puede reproducir un evento con inclusive limitaciones. Hoy en día tenemos cámaras en muchas calles, en muchas oficinas, en muchas tiendas, en muchos negocios, en entidades bancarias. Tenemos cámaras en diferentes lugares. Pero también es evidente que a pesar que tengamos este instrumento para lograr o para tratar de reproducir el hecho, hay algunas cuestiones que no las vamos a poder captar, conseguir, determinar, evidenciar con la plenitud que requiere cada caso. Por eso, el hecho histórico, el hecho que ha pasado, es un momento en el tiempo vencido, como decía el famoso profesor Edmundo Mesger. Es un hecho que no va a volver a suceder. Ya pasó, no va a volver a suceder. Ese segundo, ese minuto, esa acción, ese comportamiento no va a volver a repetirse. Por otra parte, será importante tomar en cuenta que el autor del hecho puede cometer otro hecho delictivo similar, pero nunca idéntico.
puede cometer un ladrón puede robar puede ir a robar el dinero del banco, hoy día a este banco, mañana el mismo hecho al otro banco, pero no van a ser ninguna conducta similar una con la otra. No van a ser similares, van a ser conductas diferentes. Y eso es importante tomar en cuenta. Por otra parte, también es recordarles que el contexto del proceso busca la verdad, que no necesariamente es encontrar el delito y el delincuente. Con el proceso, muchas veces encontramos que el autor no es el autor, que el hecho no es el delito que nos imaginamos o el hecho no es delictivo. El proceso, en su conjunto, busca la verdad. Y buscar la verdad no significa buscar la verdad delictiva o apuntar a que el hecho sea delictivo. ¿Qué queremos saber? Primero, si el hecho existió. Primera pregunta que hay que contestar, si el hecho existió. La segunda pregunta que hay que contestar es si el hecho es delictivo. Si el hecho existió, la segunda que tenemos que contestar es si ese hecho es delictivo. La tercera pregunta que debemos contestar, si el sujeto participó en ese hecho delictivo. La tercera es importante determinar si el sujeto participó en ese hecho delictivo. La cuarta consideración que debemos tomar en cuenta, ¿quiénes participaron? Puede que participó él, pero ¿quiénes más participaron? ¿O solo participó él en el hecho delictivo? La quinta pregunta que debemos responder de todo este camino a seguir es, ¿cuál fue el accionar para determinar el grado de responsabilidad? ¿Cómo accionó, cómo actuó para definir su grado de responsabilidad? No es lo mismo su responsabilidad que su grado de responsabilidad. Una cosa es responsable y otra cosa es tener un grado de responsabilidad. Entonces, tenemos que en este escenario descubrir cuál es el grado de responsabilidad del sujeto. Y, lógicamente, un último punto, que podríamos inclusive ponerlo anterior del grado de responsabilidad, mejor para ser más sistemáticos, primero tenemos que definir si es responsable o no del hecho, y después, si es responsable, su grado de responsabilidad. A ver, ¿qué significa ser responsable? Significa ser penalmente punible, haber sido el que ha realizado el acto, no haber tenido una razón que le impida actuar de una forma diferente, que son los presupuestos de culpabilidad. Claro, entonces, para llegar a el proceso, lo que tenemos que terminar concluyendo si el sujeto es responsable. Y si es responsable, el último paso es cuál es su grado de responsabilidad. No es lo mismo que el sujeto haya hurtado, cometido un abigeato, un acto ladrón de gallinas, que un acto ladrón de banco. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces estamos frente a situaciones absolutamente diferentes. Entonces, miren, ese conjunto de interrogantes que les he dado solo se pueden cumplir o solo se pueden alcanzar cuando hemos tenido la cautela de seguir un sistema de pasos organizados, sistemáticos, predispuestos normativamente. Normativamente, claro. No es que yo creo que va a ser así y así hay que hacer. No, no. En materia penal, el proceso lo define la ley. La ley le va a decir a usted, señor, para buscar como usted quiere la verdad. Este es el camino. Primero vamos a
iniciar la acción. ¿Cómo se inicia la acción? Segundo, vamos a ver qué elementos tenemos para levantar diligencias preliminares. Después vamos a pasar por una fase preparatoria. Después de que veamos la fase preparatoria, vamos a definir, vamos a establecer si esa fase preparatoria nos permite, esa fase preparatoria, llevar al acusado, al sujeto, acusarlo ante un juez y llevarlo a un juicio. Y después vamos a ir a una instancia que es la apelación. Y después vamos a ir a una instancia que es la casación. Pasos normados, pasos, sistema de orden reglado. Cuando se vulnera un paso, cuando se alteran los pasos, o cuando el investigador, el que persigue el hecho delictivo, pretende o cree que puede festinatoriamente adoptar un camino que no es el correcto, un camino que no es el adecuado, va a afectar la legitimidad del proceso, va a afectar la regularidad del proceso y por lo tanto puede invalidarlo. Por lo tanto, puede que con su propósito aventurero de querer encontrar la verdad, por ejemplo, adopte por algo que no puede hacer, haga algo que no debe hacer, opte por un camino que no tiene que tomar, esa sea la realidad de ese contexto. Por lo tanto, va a forjar una nulidad, va a destruir posiblemente la posibilidad de lograr un testimonio, un testigo, una prueba lícita, una prueba legítima. No se olviden ustedes que la prueba en materia penal es sustancial. O sea, ¿con qué voy a condenar a un sujeto? Yo no lo voy a condenar porque me imagino que es el autor. La base de la condena de un supuesto autor de un hecho delictivo es la prueba. Y la prueba que es el corazón del proceso, en ese proceso hay un corazón que se llama prueba. Esa prueba nos va a permitir condenar, absolver, determinar inclusive el grado de responsabilidad. Esa prueba es sustancial para saber si el sujeto es el autor y su grado de responsabilidad y su grado de culpabilidad. Establecer, si la prueba determina si es responsable, su sanidad, su salud mental y su grado de responsabilidad. Con la prueba. Por lo tanto, la prueba, que es la reina del proceso, solo puede ser legalmente obtenida como un requisito para su consideración en el juicio, legalmente obtenida, y ser legal en sí misma. O sea, la prueba no solo tiene que ser legalmente obtenida, sino tiene que ser legal en sí misma. Que eso nos muestra una condición para que el juez pueda arribar a un fallo que se acerque a la verdad histórica, pero que se convierta en una verdad jurídica. Porque, ¿qué hemos dicho? Que el proceso va a terminar siendo un conjunto de pasos para buscar establecer una verdad jurídica frente a un supuesto hecho delictivo. La búsqueda de una verdad jurídica frente a un supuesto hecho delictivo. Ese es el proceso. Un conjunto de pasos regulados, normados, que nos permiten encontrar o buscan la verdad jurídica de un posible hecho delictivo. Este derecho procesal lógico no va a actuar en una circunstancia, hecho, caso que no sea problemática, a mi entender, de materia penal, o por lo menos que tenga que ver con la materia penal. Aquí tenemos un gran conflicto, los penalistas, los procesalistas, ¿no? Lo que no es delito no debería estar en el escenario de la investigación criminal. Bueno, ¿y quién decide en una primera fase, cuando no ha empezado nada, que ese hecho no es delictivo?
¿quién decide? ¿Quién se va a atrever a decir eso? Que ese hecho no es delictivo. Segundo tema que me parece muy importante, si yo considero que hay un delito, la posibilidad de un delito, inmediatamente tengo que activar todo el sistema procesal. Antes que el sistema, la investigación no puede arrancar si no hay un orden procesal. Hacer saber a las autoridades públicas, a las administrativas policiales, la posible existencia de un hecho delictivo. Ese es el paso principal, primordial, primigenio, porque a partir de ese paso se activa una serie de procedimientos que van a preocuparse por proteger la prueba, por ejemplo, van a preocuparse por evitar vicios de nulidad que comúnmente emergen de esa, no, ni siquiera de la mala fe, que provienen muchas veces de la ignorancia. De la ignorancia. Yo recuerdo un caso interesante de unos sujetos que falsificaban carnets de identidad y lo hacían en Europa. Entonces, en el aeropuerto, uno de los viajeros llevaba en un sobre cerrado unas plantillas de carnet, fotos, llevaba plásticos, todos los materiales que se usaban antes para elaborar un carnet. Los materiales, ahora son diferentes. Antes eran plastificados, era un papelito que se plastificaba. Bueno, todo eso llevaba en ese sobre cerrado. El sujeto estaba llevando el sobre a Europa y en Europa seguro iban a falsificar carnets. Ya más de eso no sabemos. ¿Para qué? ¿Por qué? Es una pregunta diferente. Pero había una evidencia en ese sobre de que había instrumentos para falsificar, materiales para falsificar. El policía que descubre el momento que pasa el detector de rayos X, le dice, ¿qué lleva acá? Unos papeles. Ábralos, no, no lo voy a abrir. No, tengo que llevar a una persona, no lo voy a abrir. Y entonces el policía agarra y lo abre. Agarra él. Abre. Está trayendo usted. Habían cámaras y se enfoca cómo el policía abre el sobre que contenía instrumentos para falsificar. Claro, el proceso empezó mal, porque el policía, para dar ese paso 2, sobre una supuesta evidencia de un hecho ilícito, debería recurrir al fiscal, tomar la prueba, incautar la prueba, si quieren decir de alguna manera más técnica, incautar la prueba, pero antes de abrir el sobre debería hacer que participe el fiscal y que el fiscal autorice que se abra el sobre. Porque de otra manera esa prueba se invalidaba. ¿Quién podía asegurar que no sea legítimamente que el hecho podía estar montado? Entonces, el que daba credibilidad, legitimidad al acto de abrir era el fiscal. Había que esperar, pero era mejor que venga el fiscal. En todo esto, lo que les quiero decir es que la prueba, que es el corazón del proceso, debe ser obtenida lícitamente y debe ser lícita en sí misma. Lícita en sí misma. Claro, no puede haber reconstrucción de los hechos al extremo de hacer que una violada soporte en una segunda actuación la reconstrucción de la violación a cargo del autor del hecho y que le diga y que la viole nuevamente, ¿no? Sería un absurdo. Y así hay una regulación probatoria en todo, en el testigo, en los documentos, la prueba es el corazón del proceso, porque la prueba va a definir la persecución penal y la prueba va a definir
la responsabilidad penal, la prueba va a definir el grado de responsabilidad penal, la prueba va a definir la autoría, la prueba va a definir la coparticipación, la prueba va a definir todo. Y esto nos muestra, este criterio nos muestra que este derecho procesal penal gira en torno a la prueba y con referencia a un supuesto delito. ¿Quién es el que define el delito? El derecho penal. El derecho procesal penal va a ver si el delito existe o no, con todos los medios indiciarios o probatorios para llegar a esa conclusión. Hemos visto que el proceso es bastante complejo, largo, tiene varias aristas, varias particularidades, varias normas subreguladoras de todo el contexto del debido proceso. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y considerar. Vamos adelante con la penología. La penología es la ciencia que estudia la aplicación de las penas y medidas de seguridad. Es la ciencia que estudia la aplicación de las penas y medidas de seguridad. Tanto en una etapa preventiva como en una etapa represiva. Es decir, va a actuar tanto en una etapa preventiva como en una etapa represiva. Preventiva con la amenaza y represiva cuando se aplique la norma, la medida, la sanción al autor de un hecho. La penología se preocupa de dos problemáticas: penas y medidas de seguridad, bajo un nombre común que se llama la sanción, prevista en el artículo 25 del Código Penal. La sanción está en el artículo 25 del Código Penal. La sanción comprende las penas y medidas de seguridad. Lo que va a estudiar la penología es eso, las penas y medidas de seguridad. Partiendo de un presupuesto muy, muy importante, la pena es la consecuencia del delito. Y eso significa que esta penología, esta ciencia penología, no va a entrar en ejercicio, no puede entrar en ejercicio en tanto el hecho no alcance la condición de cosa juzgada y ejecutoriada, porque una cosa es juzgar y otra cosa es ejecutoriar lo juzgado. Lo ejecutoriado significa que es inamovible, inmodificable, que ya es una verdad jurídica irrefutable. Mientras tanto, la sentencia apelada sigue generando presunción de inocencia. La sentencia que ha sido recurrida de casación sigue generando presunción de inocencia. ¿Me comprendo? Bueno, el derecho penitenciario forma parte de la penología. El derecho penitenciario forma parte de la penología. La penología, digamos que es la ciencia más amplia, y después de la penología viene el derecho penitenciario, que es el derecho vinculado a la privación de libertad, a las penas y medidas de privación o restricción a la libertad. Por lo tanto, también eso nos muestra que el concepto de pena, el concepto de medida de seguridad no se circunscriben a la pena privativa de libertad, a la cárcel, al centro carcelario, al reclusorio. No es así. Primero, hay que tomar en cuenta que que todo acto lesivo a la sociedad va a tener como consecuencia la pena, porque puede haber esa lesividad delictiva, entre comillas, pues el sujeto es un enajenado mental y lo que vamos a hacer es ponerle una medida de seguridad, por ejemplo. O aquel conductor peligroso, le ponemos una pena por homicidio en accidente de tránsito, pero también le podemos inhabilitar como pena a que vuelva a conducir, porque es un sujeto riesgoso en su comportamiento. Muy bien, por lo tanto, aquí en la materia de penología, tenemos dos grandes problemáticas: las penas y las medidas de seguridad.
Sin embargo, también es bueno considerar que hay problemáticas que se requieren abordar como parte del debate. La ineficacia de la pena de muerte o la posibilidad de que esta pueda ser parte del ordenamiento penal, sí, ¿no? Constitucionalmente, ¿qué dice el mandato? En muchos países hay la pena de muerte, bueno, hay la problemática de la pena. La problemática de las penas en la justicia comunitaria es otro gran problema, ¿no? Podemos permitir los azotes, la flagelación. No hablemos de que al autor del supuesto hecho delictivo lo quemen, que es lo que hacen, ¿no? Lo quemen, lo flagelen, lo torturen y lo maten. Sin entrar a eso, está claro que aquí tenemos muchas interrogantes en cuanto a la posibilidad de aplicar una pena. Muy bien. Y finalmente tenemos las medidas de seguridad, que son otra problemática aparte de la sanción. Penas y medidas de seguridad son, como dice el artículo 25, instituciones que solo se las puede considerar con el sistema moderno del derecho penal, ¿no? Penas y medidas de seguridad. ¿En qué se relaciona la criminología con la penología? La criminología le proporciona los elementos vinculados a los principalmente. La criminología clínica nos ha dicho muchas veces, la criminología clínica, que el problema del delito debe ser estudiado en un diagnóstico al autor, pronóstico y tratamiento. Pero no siempre cumplimos estas tres fases en criminología. La más relevante, creo que lo decíamos la clase pasada, la más importante dentro de todas estas es dentro de la problemática, ¿no? Dentro del contexto, es la determinación de la aplicación de la sanción. La problemática más importante es la determinación de la aplicación de la sanción. En materia de pena de muerte, por ejemplo, el tema es discutido. En nuestro país no existe la pena de muerte, pero es un tema que lo vamos a debatir. La justicia comunitaria tiene penas, en muchos casos la pena de muerte. Habrá que ver en qué medida es tolerable darle esa cualidad a un derecho comunitario o a una justicia indígena originaria. Después tenemos la medicina legal. La medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos, es la aplicación de los conocimientos médicos al ámbito del derecho. ¿Qué significa eso? Significa que no necesariamente la medicina legal se va a preocupar o vamos a trabajar en medicina legal con referencia al ámbito del derecho penal. Hay casos de medicina legal que se utilizan pero un segundito, por favor. Hay problemáticas que ocupan a la medicina legal que no son propias del derecho penal. Por ejemplo, el derecho de familia podría, en cuanto a la paternidad, en cuanto a las pruebas genéticas, ¿no? Utilizará la medicina legal. Y así, hay muchas materias
del derecho que utilizan a la medicina legal. En el campo penal, no solo para la medicina legal no solo tiene aplicabilidad con relación al sujeto o al supuesto al sujeto activo del delito. La medicina legal puede muchas veces involucrarse en cuanto a el sujeto pasivo, a la víctima. Un informe médico forense sobre una violación. No importará solo tomar una espermatogénesis o saber la salud mental del autor, sino si la víctima ha sufrido una agresión, violencia, si existe residuo seminal. Todo eso demuestra que la medicina legal actúa sobre todos los actores en materia penal, todos los actores, todos pueden ser parte de una análisis, revisión de la problemática de esta materia. La medicina legal siempre está en función a la criminalística, trabaja con la criminalística, que es la ciencia que está más abajo, pero también se subordina al proceso. Es decir, el proceso es el momento en el que el escenario de la medicina legal va a actuar siempre y cuando la norma procesal, requiera o considere pertinente la participación de esta ciencia llamada medicina legal. La medicina legal se basa en criterios científicos de diferente naturaleza, no solo propios porque hay una materia que se llama medicina legal y punto, no solo eso. La medicina legal puede recurrir a conocimientos médicos de otras especialidades que van a nutrir el contenido de la medicina legal, Por ejemplo, la endocrinología. La endocrinología puede ser una materia, una ciencia que sea invocada por la medicina legal para descubrir cierto tipo de fenómeno o cierto tipo de problemática. Muy bien, vamos a quedar en esa parte. Ya tienen la tarea. Tengan ustedes por ahora un buen día, distinguidos estudiantes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.